Sean todos bienvenidos desde tu podcast, el BTC, Biblia, Teología y Contexto. Espero que se hayan gozado con la reflexión del podcast pasado sobre lo que es soberanía versus el humanismo, con esa reflexión de el doctor Eduardo Bando y Wilfred, ¿verdad? Wilfred Linares, nuestro hermano Wilfred Linares. ¿No? Espero que haya sido de su edificación, de su reflexión, ¿no? Y que lo haya llevado a investigar más sobre ese tema tan apasionante, ¿no? ¿Verdad? Le quiero contar también que en la próxima, dentro de aquí de 13 días, vamos a tener un otro invitado especial, el licenciado en Teología Pastoral, alguien que nosotros apreciamos, Wilfred y mi persona. Vamos a estar tocando lo que es la disciplina espiritual del estudio de la Biblia, ¿no? No se lo pierdan. ¿Qué te parece, Wilfred? Amén. Importantísimo estudiar la palabra de Dios. Gracias. Y recuérdese que ese es el propósito por el cual, ¿verdad?, nos esforzamos y el Señor nos ayuda a hacer este podcast, ¿verdad? Uh-huh. Para poder estudiar la palabra del Señor. Y yo creo que es una de las... yo creo que es una de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Claro, hay otras, ¿no? Pero es una disciplina espiritual muy importante para la iglesia, uh-huh, para que podamos mantenernos sanos y ¿verdad? Y nuevamente les damos gracias por el apoyo que nos han dado, uh-huh, ¿verdad? Sean bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, BTC, ¿verdad? Siempre hacemos la petición de que nos ayude siempre compartiéndonos, dándonos like, ¿verdad? Le agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado, que han visto nuestros videos, que han dejado sus comentarios, que nos han dado un like, ¿verdad? Pero ayúdenos a compartirlo. Queremos alcanzar a más personas. Uh-huh. Queremos promover esto, ¿no? Sí, la reflexión teológica. Y los comentarios, ¿no?, que nos han dado, ¿no? Amén. ¿Verdad? Un saludo a los hermanos del CTS, ¿verdad? Del Centro de Estudios Teológicos, que están siguiendo los podcasts también, ¿no? Y que se enriquecen con sus estudios, ¿no? ¿Verdad? Un saludo desde aquí a los hermanos que nos están mirando en diferentes países también. Dios los super archimega bendiga. Gracias por su poderoso like y por convertir el video, ¿no? Wilfred, no pensábamos que íbamos a llegar ¿no? Sí, estamos en el podcast número 19 ya. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos hacíamos testimonio yo te decía, con tal que nos miren 10 está bien? No, pero gloria a Dios. No, gracias a todos aquellos que se han añadido, que se han agregado a nuestra cuenta de Facebook. Uh-huh. Estamos cerca de los 200 personas ya. Oh, wow, ¿en serio? Sí, cerca de los 200. Gracias por estar ahí en sintonía, ¿verdad? Esperamos que este proyecto sea de bendición para ustedes. No es un proyecto nada más solo al azar, sino que está dirigido para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Exactamente, y reflexionar, ¿no? Vamos a estar tocando temas de contexto sobre el liderazgo tipo Jesús, sobre la eutanasia, sobre el aborto. Vamos a estar sobre este espectro que estuvimos hablando, ¿cómo se llama? Condiciones especiales. Condiciones especiales, ¿no? Vamos a estar hablando, vamos a traer a profesionales sobre el campo, ¿no? Sobre el autismo, ¿no? Entonces vamos a estar tocando varios de esos temas, ¿no? Va a venir invitados especiales que conocen la materia y entonces yo sé que va a ser para su edificación, ¿verdad? Y también para que lo use como una herramienta, ¿no? En el mundo donde usted se vive, ¿verdad? En la sociedad donde usted se mueve, ¿verdad? Y una vez más, muchas gracias por compartir el video, por su poderse like, por el tiempo mirarnos, ¿no? Muchas gracias y que Dios los super archimega bendiga, ¿verdad? Ahora van a decir, no, eso no es escritural. Que Dios los bendiga, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y el tema del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la resurrección de Cristo, Wilfred. ¿Qué te parece? Espectacular. Sí. Brother, esa es mi palabra. Sí. Es muy importante. Importantísimo. La columna vertebral del cristianismo. Sí, estudiando la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Hablábamos en podcasts anteriores acerca de teología sistemática. Y en el tiempo de la iglesia primitiva no existía una teología sistemática todavía. No. Con Pablo ya viene la teología sistemática, ¿no? Sí. Pero la iglesia primitiva solo tenían 3 doctrinas. Sí. Tenían la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús. Esos eran los 3 temas importantes a tocar. Sí. Y la resurrección es uno de ellos. Y la resurrección es uno de ellos. Y es importante el tema porque
Hace 2 semanas se celebró, pues, ¿no?, el evento máximo del cristianismo, ¿no? Amén. La resurrección. Nosotros creemos en un Dios que vive, ¿verdad? Amén. Que resucitó de los muertos, ¿no? Y este día es un día festivo para nosotros, ¿no? El domingo de resurrección, un día festivo para nosotros. Como pueblo cristiano, nosotros hemos celebrado con gozo ese día, ¿no? Ha habido eventos en las congregaciones, ha habido una coinonía especial, ¿no?, dentro de las congregaciones, ¿no? Así como el Viernes Santo se celebra, pues, la muerte y la pasión de Cristo, ¿verdad? El domingo, pues, nosotros celebramos con gozo la resurrección de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Toda la historia de la humanidad cambió. El plan redentor del Señor se llevó a cabo en esa profecía cumplida de la resurrección. Esa profecía cumplida. Todas las profecías, pues, que hablaron en Isaías se cumplió en Cristo, ¿no? Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, ¿no? Por eso que Mateo no está de casualidad, pues, en el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. No es una casualidad, no. Porque Mateo es como el eslabón, claro, el eslabón, la cadena que une, pues, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sí, Mateo da como... Es especial ver cómo el Espíritu Santo inspira al escritor, ¿no?, a Mateo, porque Mateo utiliza en todas las veces que él se refiere al Antiguo Testamento, dice, estaba escrito de esta manera, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces, como usted dice, ver ese enlace, ¿verdad?, que hace Mateo con Jesús, es especial. Es especial, sí. Y a veces nosotros decimos, Jesús vino a predicar la palabra. No, ese es un error. Jesús no vino a predicar la palabra, Él era la palabra. Él es la palabra. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen todas las palabras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Profecías, todos los eventos nombrados se cumplen en Cristo, ¿no? Y el evento de la resurrección, ya como para comenzar con el tema, ¿no?, para nosotros es muy importante porque nosotros, el cristianismo es la única religión que adora a un Dios vivo, ¿no?, que cree en un Dios vivo, ¿no? Es la única. Es la única. Porque los demás fundadores murieron. Buda, Mahoma, Confucio. Cualquiera que haya sido representante de otra religión. Exacto. Y Jesús no es solamente el representante del cristianismo, sino que es el fundador. Es el fundador. Sí. ¿Verdad? Todo, el apóstol Pablo, él expone a Cristo Jesús como el fundamento, ¿verdad? Y sobre ese fundamento dice que todas las cosas tienen que ser edificadas. O sea, entonces, en ninguna otra religión en el mundo puede encontrarse un fundamento como Jesús. No hay ninguna comparación en ninguna. Nosotros podemos estudiar y podemos leer los otros libros de las otras religiones. Así es. Y ninguno se compara a la palabra del Señor. Exacto, ninguno se compara. Ninguno. Sí. Jesús mismo, Él dice que Él es la verdad, hablando de esa palabra que se tenía que cumplir, o sea, es una verdad. Sí. Hablábamos en algún momento, ¿no?, en las probabilidades que habrían de que las profecías se cumplieran, ¿verdad? Y las probabilidades de que las profecías se cumplieran en Jesús, ¿verdad?, suceden de una manera que, regresando nuevamente a los atributos de Dios, solamente un Dios soberano puede hacer que esas cosas se lleven a cabo. Entonces, la fidelidad de la palabra del Señor y el fundamento del cristiano, que es la palabra del Señor, y el cumplimiento en Cristo Jesús, es una base sólida para que nosotros como cristianos no dudemos de Dios. No dudemos. La resurrección en sí misma es una, como tú dices bien, una base sólida. Es una base sólida. Para que nosotros creamos que Jesucristo es Dios. Es Dios. Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, querido hermano Wilfred. Entonces, querido hermano Wilfred, ¿qué significa la resurrección de Cristo, pues? ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Verdad? Cuando hablamos del significado de la resurrección, estamos diciendo algo muy importante, que Cristo al resucitar, ¿no?, quita el pecado dominante, pues, del mundo, ¿no? Lo quita, ¿no? El pecado que dominaba, ¿no? ¿Verdad? Si Cristo hubiera permanecido en la tumba,
creo que aún nosotros hubiéramos seguido en ese pecado que nos dominaba, ¿no? Que no le podíamos decir no. Pero como Cristo vence la muerte, quita el pecado de que nos dominaba, ¿no? Ahora ya podemos decir no a estas cosas que no convienen, ¿no? Y teológicamente la resurrección es un evento individual y particular, ¿verdad? Que viene a satisfacer, ¿verdad? Viene a satisfacer no solamente la incredulidad humana, sino que viene a satisfacer todas las demandas de Dios, como usted dice, en cuanto a nuestra redención. Porque el apóstol Pablo dice algo bien interesante, dice, ¿no? Que si Cristo no hubiera resucitado, dice, no, o sea, nuestra predicación no tendría sentido. Sí. O sea, fuera todo mentira. Todo mentira. ¿Verdad? Y es increíble cómo teológicamente, ¿no? La resurrección de Cristo ha pasado desde el momento en que Cristo resucita hasta el día de hoy y no ha perdido vigencia, sino que la gente sigue creyendo por fe que Él ha resucitado y no ha habido ningún movimiento a nivel mundial, persecución, ningún imperio, ninguna religión, ninguna filosofía, nadie que pueda atestiguar de manera distinta que Cristo no ha resucitado. Entonces, teológicamente, la resurrección de Cristo es una revelación de Dios, donde Dios nos dice a nosotros que Él es real, Él vive, sí. ¿Verdad? Entonces, el cristiano tiene esa seguridad en la resurrección de Cristo Jesús. Cualquier otra cosa puede fallar en el mundo, sí, pero la resurrección de Cristo es real. Exactamente. La resurrección de Cristo es real. Cristo resucitó. No se puede tapar el sol con un dedo, pues. No. Cristo resucitó, ¿no? Y la resurrección también, en cierta manera, reivindica pues a Jesús, ¿no? La resurrección hace ver que Jesús es el que dijo que Él era, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? Al momento de vencer la muerte y resucitar, ¿no? Él se reivindica, ¿no? Dice, yo soy Dios, ¿no? La muerte no pudo con Él. Demuestra totalmente que Él es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser? Dice, yo pongo mi vida, dice, y la doy y la vuelvo a tomar. Y la doy y la vuelvo a tomar. La doy y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Exacto. O sea, el poder de la resurrección, el poder que nosotros podemos ver en la palabra de Dios de la resurrección, nosotros podemos ver a un Dios todopoderoso. Nosotros decimos Cristo venció la muerte, ¿no? Como que hubiera una... Pero no puede la muerte vencer la vida jamás. No puede la vida jamás. ¿Verdad? No. Para que nosotros podamos comprenderlo, entonces sí, Él tomó, ¿verdad?, el imperio de la muerte de alguna manera, como nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos tener vida en Él. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de conversar con personas que son libres pensantes, ¿no? Y me dicen de que, bueno, en su pensamiento, ¿verdad?, dicen de que Jesús murió porque se lo merecía, ¿no? Bueno, pero es entendible, ¿no? Que piensen, sí. ¿no? Y porque dicen, pues, si no se lo mereciera, la ley romana no lo hubiera condenado. Y que maldito es el que queda colgado en un madero, según la ley judía, ¿no? Entonces decía, no, Jesús murió porque se lo merecía, decía, ¿no? Pero la Escritura no dice otra cosa, pues, Jesús muere vicariamente por nosotros, ¿no? Toma nuestro lugar. Y es más, no lo merecía. Los judíos dicen, ¿verdad? Los judíos dicen en su complot para matar a Jesús, dicen, es mejor que muera una persona y no que todo el pueblo. ¿Verdad? Entonces, él no merecía. Lo que pasa fue de que, ¿verdad?, al leer nosotros el relato de los evangelios, nosotros vemos que fue la única forma, ¿verdad?, en la que los judíos pudieron librarse del, llamémosle de esta manera, de la piedra que ellos tenían en el zapato. Pero no solamente ellos fueron los que hicieron el complot para matar a Jesús, sino que en el plan divino ya estaba. En el plan soberano. En el plan soberano de Dios ya estaba. Y nadie lo podía cambiar. No. Nadie lo podía cambiar. La soberanía de Dios nadie la puede cambiar. No, nadie la puede cambiar. Cuando Dios decreta, es así es. ¿Verdad? Entonces si nosotros vemos cómo la vida del Señor Jesús transcurre en su tiempo en la tierra, ¿verdad? Y los conflictos y las crisis que los fariseos tuvieron con Jesús,
fueron porque se vieron amenazados dentro de su status quo, ¿no? Sí. Entonces ellos no pudieron soportar eso, no pudieron perder eso. Y de alguna manera ellos creían que estaban haciéndole un servicio a Dios, pero con propios intereses. Con propios intereses, sí. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando del humanismo la vez anterior, ¿no? Existía dentro de ellos un interés a no perder la posición que ellos tenían. ¿Verdad? Entonces no era que Jesús mereciera morir, porque aún Pilato dice, yo no encuentro razón alguna por la cual este hombre pueda ser ni siquiera castigado. Sí. ¿Verdad? Y complace a los judíos castigándolos para ver si así mitigaba la sed de ellos, pero en el plan de Dios era otro. ¿Verdad? Era otro. Sí, tal cual. Entonces ya Pilato dice, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Sí. Y los romanos eran personas, ¿verdad? Pilatos era una persona inteligente. Era una persona políticamente inteligente. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Tal cual. Dice que era estoico, ¿no? Tenía la filosofía estoica. Tenía ¿no? filosofía estoica, sí. ¿No? O sea, las preguntas que le hace a Jesús no le hace preguntas porque se le vinieron en esa hora a la mente. No. Él quería saber cómo la persona reacciona ante la pasión. Sí. Y él se queda sorprendido. Claro. Pero se queda sorprendido. Como estoico, pues. Como estoico se queda Como sorprendido. de ver tanta estoicidad en el Señor, que callaban tantas acusaciones. Sí. ¿No? Claro. Interesante. No, y todavía la pregunta que lanza Pilato, pues, ¿no? ¿Y qué es la verdad? ¿No? Esa es una pregunta filosófica, ¿no? Que se ha escrito tintas, ¿no? Como ¿quién soy yo, no? Tinta y mares de tinta, ¿no? ¿No? Para responder esa pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? Por sus matices filosóficos de Pilato, ¿no? O sea, Pilato no era cualquier... Y el silencio de Jesús le dio la respuesta a él. Le dio la respuesta, ¿no? ¿Verdad? Él le dio la respuesta y él dijo, no encuentro nada. No encuentro nada. Pues claro, pues Jesús se queda en silencio porque la verdad nunca discute, pues. La verdad no es para argumentar. Sí. ¿Verdad? No es para argumentar. Entonces Cristo no muere por sus propios pecados. Él es el Cordero, pues, que quita el pecado del mundo, dijo Juan Bautista, ¿no? Cuando lo miró. A veces no, sí, nosotros debemos, aunque sea tomar en cuenta el libro de Levítico para poder entender esa expresión, ¿no? Porque si no entendemos el libro de Levítico, su sistema de sacrificios, ¿no? ¿Por qué se sacrificaban? ¿Por qué había expiación capar, como cubrir el pecado, verdad? Entonces no vamos a entender cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces Cristo no fue a la cruz por sus pecados, Él era santo, inmaculado, ¿verdad? Él cargó nuestros pecados. Ya que se está hablando de Levíticos para poder entender el sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? ¿Verdad? Nosotros vemos que el Cordero moría no porque había pecado, sino que porque el pueblo había pecado, ¿no? Exactamente, claro, de manera vicaria. ¿Verdad? De manera vicaria. Sí. Entonces, sucede igual con Jesús. Jesús cumple todo el ritual de la ley para quitar el pecado. Creo, Wilfredo, ¿tú te das cuenta de lo horrendo que fue expiar tu pecado, ¿no? Cubrir, ¿no? El pecado en ese tiempo. Era algo... No era algo... O sea, la gente sentía la satisfacción de que el Señor había cubierto el pecado, pero no era un acto tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque el Cordero era alguien que se llegaba a convertir casi como en parte de la familia. Claro, no era el Cordero, era mi Cordero. Era mi Cordero. Era mi Cordero. Ese fue el pleito de Jesús con los que vendían en el templo, ¿no? La ofrenda, ¿no? Entonces, era criar a un Cordero desde sentarse, comer con él y todo. Sí. Y después, porque yo pequé, tuve que tener que matar, ¿no? Y cómo era ese asesinato del animal, ¿no? Ahora los defensores de los animales hubieran hecho bastante colectivos y huelgas y marchas, ¿no? Sí, no, imagínate, ¿ves, no? La cola que se formó, porque eran colas lo que se formaban, ¿no? Y tú traes tu corderito, se lo vas al sacerdote, el sacerdote, ¿no? Pone la mano en ti, en el cordero, ¿no? Porque esa era la liturgia. Esa ¿no? era la liturgia. Sacaba la daga y en tu presencia le degollaba, ¿no? Y del cuello, pues, no sale agua, pues salen coágulos, ¿no?
Y tú miras, ¿no? El impacto psicológico, es lo que estaba diciendo, el impacto psicológico de lo que el pecado hace, ¿no? Es lo que la enseñanza que trae de todo eso, ¿no? Es algo el pecado causa estragos en la humanidad. Sí. Y nosotros lamentablemente muchas veces no medimos las consecuencias de las que el pecado puede tener en nuestra vida. Y yo a veces cuando leemos el libro de Hebreos y dice, no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no? Cuando uno pisotea la sangre del Cordero, ¿verdad? La sangre de Cristo, es una escena horrenda. Y aún el mismo Cristo Jesús colgado en la cruz del Calvario, Sí. ¿verdad? Colgado en la cruz no es una escena de que uno pueda imaginársela como algo que dé alegría. O sea, yo pienso, ¿verdad? Haciendo mi ejercicio mental, ¿no? Cuando yo leo el pasaje de la crucifixión en estos tiempos, ¿verdad? Que pasamos y vemos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es algo que lo constriña a uno, porque yo era el que tenía que estar ahí, ¿no? Yo era el que tenía que estar ahí. A mí me correspondía. Yo tenía que estar ahí. Sí. Y el Señor se sube a la cruz, ¿verdad? Por amor. Y como cordero, ¿no? No dijo palabra, nada. Espectacular. Mire, si a mí me tocara sufrir por usted, yo me quejaría. El dolor me quejaría por usted, por una persona. Imagínese, gracias. Imagínese ahora por 20 personas, uno diría, yo no estoy loco para sufrir por alguien. Por 20 personas. Y luego sufrir por la humanidad. Imagínese que estuviera pasando un problema en todo el mundo. Un problema, una situación. Y dijeran, la culpa es del hermano. Uno busca la manera de cómo defenderse, cómo decir, no, yo no estaba ahí, o no fui, o ni siquiera sé de qué es eso. Y el Señor Jesús dice que como fue llevado como cordero al matadero, dice, enmudeció. Isaías, ¿no? Y no abrió su boca. Como cordero, ¿no? Aquí tipifica los sacrificios de Levítico. ¿Verdad? Y el sacrificio levítico será, uno moría y el otro se dejaba en libertad. Se dejaba en libertad. Capar, pues, expiar, capar, ¿no? El hebreo capar, que expiar, que es cubrir el pecado, ¿no? Te quitaba por un momento la culpa, ¿no? Por el sacrificio, pues, del animal, ¿no? Qué grandioso nuestro Señor. Amén, amén. ¿Cómo no entregarle la vida a nuestro Señor, ¿no? A veces me da la impresión de que nosotros miramos al Señor solamente como a Dios, ¿no? Vamos a ponerlo en ese término, Dios, solamente como nuestro Salvador, ¿no? Pero no como nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. Mira, hay un pasaje que dice, si en tu nombre, Señor, en el último día, ¿no? Señor, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Pero para los que no están escuchando, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? O sea, predicamos, sanamos enfermos, ¿no? Y el Señor le dice, no te conozco. Y uno, al leer, hacer tu trabajo, ¿no? Estudiarlo, tú dices, ¿qué hay de malo en eso, en esos actos? Están haciendo cosas buenas. Echar fuera demonios, predicar, sanar, ¿no? Servir. Están sirviendo. Está. Entonces, y uno le tiene que preguntar a la Escritura, pues, ¿no? Al Señor, ¿qué hay de malo en esto? Si están haciendo cosas buenas, están sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, pues, ¿no? Que a veces nosotros no miramos al Señor como nuestro Señor, al que le merecemos obediencia. Dios te mandó a sanar. Dios te mandó a predicar. Dios te mandó a liberar. Tú lo puedes hacer, ¿no? Dice. Pero Dios te mandó. Por eso que al final de los días no te conozco. Nunca me obedeciste. Hiciste lo que quisiste. Martín Lutero dijo una palabra, dice un concepto. Me encanta, tú sabes, yo soy hincha de Martín Lutero y Juan el Bautista. Y de Bautista, digo, enamorado de esos dos hombres, ¿no? Entonces Martín Lutero dice, yo lo único que hice fue predicar la palabra.
De ahí me fui a dormir, me iba a dormir. Y en la noche la palabra hacía todo. Yo no hice nada, la palabra hizo todo. Así es. Entonces me da la impresión, ¿no? De que nosotros muchas veces, Dios quiere obediencia, ¿no? Y nosotros no lo miramos como nuestro Señor, ¿no? Sino simplemente como nuestro Salvador, ¿verdad? En estas cuestiones de la resurrección, Dios se levanta, se erige como Dios, vence la muerte. Ningún hombre venció la muerte. No. Por más que llene estadios o lo que haga. El hombre es hombre. Amén. 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 Sí. Pero Dios resucitó de la muerte y merece obediencia, ¿no? Y parece que esa es una como una característica del ser humano cuando, no sé cómo podría decirle, ¿verdad? Cuando llegamos de pensar en lo que Jesús significa para nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos, ¿verdad? En el relato de los evangelios, el Señor Jesús resucita, ¿verdad? Y los discípulos, después de que el Señor Jesús se les aparece, ya encontramos luego a los discípulos ya otra vez en las barcas, otra vez pescando. O sea, le habían reconocido en algún momento, pero como que la identidad que en ellos había no estaba todavía la totalidad de reconocer el señorío del Señor Jesús en la vida de ellos. ¿Verdad? Sino que ellos regresan a lo que hacían con anterioridad. Lo que conocían. Entonces, yo pienso que muchas veces eso es lo que pasa con nosotros como cristianos, ¿no? En el momento nosotros venimos, ¿verdad? Aceptamos al Señor Jesús, o como usted le llame, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, el Señor Jesús viene a nuestra vida y gloria a Dios, ¿verdad? Sucede el misterio de la salvación en nosotros. Pero después con el tiempo como que regresamos nuevamente otra vez a los hábitos que teníamos, ¿verdad? Tal vez no hábitos malos, ¿no? Pero ahora queremos ¿verdad? Poner juntas las dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, juntas en un solo, y van a haber cosas que vamos a hacer que están buenas, ¿no? Lo que dice, ¿no? ¿Verdad? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, pero tenemos todavía la otra naturaleza que era la que no nos dejaba reconocer a Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces hay una como controversia interna en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el servicio en la iglesia se convierte como un justificante para mí, para ver si yo estoy bien con Dios o no. Sí. Lamentablemente esa es la medida, ¿no? Esa es la medida. Mientras más sirvo, Dios estoy bien más con Dios, ¿no? Eso es como se vuelve como mi justificación. Eso es como golpear mi pecho, ¿verdad? Por mi culpa. Entonces, para cubrir yo mi maldad, entonces yo salgo a hacer esto, yo salgo a hacer aquello, yo hago aquí, yo hago allá. Y al final terminamos, ¿verdad? Alejados de quién Dios es, de quién Jesús es. Sí. ¿Verdad? Y pues claro, ¿cómo van a conocer uno a alguien si anda lejos? Sí, tal cual, porque no hay nada de malo en eso, ¿no? No hay nada de malo. No hay nada de malo en echar demonios y todos esos eventos. Es más, eso es parte normal de la vida del cristiano. Claro, debería ser. Es parte normal. Sí. Pero no. Hablábamos en cierta oportunidad, ¿no? Cuando un cristiano hace una obra buena o cualquier cosa sucede, eso debería ser normal, no tiene que causar alarma en nosotros. No tiene que elevarnos ni ponernos abajo, sino es algo normal. Es algo normal. Yo me admiro de Pablo. Pablo pasaba y le dijo a aquella mujer que estaba endemoniada que salieran los demonios de ella y siguió caminando. No se levantó Pablo y dijo, ¿dónde están los que me aplauden? ¿Verdad? No, siguió caminando. Y al contrario, problemón que tuvo por haber hecho eso. Exacto. Por haber hecho lo normal. Exacto. Entonces, cuando un cristiano hace lo normal, pero eso es cuando el reconocimiento de la resurrección de Cristo está en nosotros, porque nosotros vemos que hay un poder. La Biblia dice, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que opera en nosotros, dice Pablo. Sí, Pablo entendía porque él había sido llamado pues para eso. Ahí está Pablo, ahí está la obediencia. Ahí vemos la obediencia, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Por eso lo que te digo, ¿no? A veces miramos a Dios solamente como nuestro Salvador, pero no como otro Señor que me estás mandando a hacer esto, ¿no? Me corresponde hacer esto, ¿no? Te place que yo haga esto, ¿verdad?
Y creo que ahí está el meollo, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el meollo. Por eso el Señor en el último tiempo dice, yo no lo conozco. ¿No? Ok, buenísimo. Wilfred, entonces, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Ya vimos el significado, ¿no? Quita el pecado, vindica al Señor como Dios, ¿verdad? Como Dios, como Señor, ¿no? Si lo hablamos en una expresión latina, como el domino, ¿no? El domino de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de la resurrección de Cristo? ¿Verdad? El apóstol Pablo nos da 5, como vamos a ponerlo, acciones negativas, ¿no? Si no hubiera habido la resurrección. Si no hubiera habido la resurrección. O sea, primero podemos nosotros ver que el fundamento en el cual la iglesia está edificada es la resurrección de Cristo. Si nosotros quitamos la resurrección de Cristo, la iglesia se desmorona. Se convierte en un movimiento moral. ¿Quién sabe si hubiera durado por los tiempos? Exactamente, como tú dijiste bien, ¿no?, en tu introducción, 3 doctrinas. Me da la impresión de que también había la soberanía, también, ¿no? También enseñaban un poco la soberanía de Dios. Pero como tú dijiste bien, Pero la predicación era esa, la muerte, la resurrección, sí, y la segunda venida. Sí. Y la resurrección de los apóstoles le dio un lugar de importancia, pues, a la resurrección. De importancia, ¿no? A la resurrección. Y se encuentra en una de las más poderosas, ahí está, 5 poderosas, ¿cómo le llamaríamos? Suposiciones negativas que pueden ser hechas, ¿verdad? 5 poderosas suposiciones negativas, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 14, primera de Corintios 15, 14, nos dice: y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra predicación, van también nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería vana, pues. Sería vana. Entonces, todo lo aceptado por Jesús en los evangelios, no sería solamente una mera biografía, ¿no? Quizá ni hubiera existido. Ni hubiera existido los evangelios, existido. ¿verdad? Todo de vano, ¿no? De un hombre que vivió una buena vida, ¿no? ¿Verdad? Nuestro evangelio sería vaciado de su poder para darle efectividad. El evangelio era necesario porque la resurrección era necesaria, la tumba vacía era necesaria para darle efectividad a la predicación del evangelio, ¿verdad? A la predicación del evangelio, ¿no? Entonces, un punto importante de la resurrección es eso, ¿no? La predicación del evangelio, su efectividad, porque Cristo vive, pues, resucitó. Amén. Cristo resucitó, ¿verdad? Otro punto, utilizando la misma lógica de hechos negativos, pues, no suposiciones negativas, está en el mismo versículo 14. Vana nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. Imagínense eso. Todo lo que creía no existe. Todo lo que hemos creído por años, lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado, no existe, es mentira. Toda tu doctrina, santificación, justificación, redención, expiación, a lo vicario, ¿no? La propiciación, no existió. No existió si no hubiera resucitado Cristo. Si no hubiera resucitado Cristo. Imagínate. Y no estamos hablando del libro, ¿no? Sino que estamos hablando de toda la historia, todo el mover de Dios, De todo el mover de toda Dios. la revelación de Dios. Exacto. Si Cristo no hubiera resucitado, Si Cristo no resucitó. todo eso que el Antiguo Testamento relata, todo lo que pasó en Cristo Jesús hubiera sido sin sentido, un sinsentido en la vida. Claro, si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia pierde autoridad. Mira, hay frases, como por decir, yo he escuchado frases que dicen, la Biblia es el manual de vida, ¿no? Otros dicen, no, la Biblia es la guía. Otros dicen, no, la Biblia es el GPS de vida, ¿no? Y yo no creo que ninguna de esas 3 cosas sean tan acertadas para acercarnos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y tiene un hilo conductor. Y es Cristo, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia misma como palabra de Dios no tendría esa autoridad.
Y agregando un punto a ello, ¿no? ¿Verdad? El libro como tal han tratado la manera de destruirlo, de alterarlo, de quitarlo, sí, de esconderlo, sí, de malinterpretarlo. Sí. Hubieron emperadores que creían que esto era un libro de superstición. ¿Verdad? Pues, y entonces mandaron a quemarlos, ¿no? Y todos aquellos que tuvieran un libro de estos murieran, ¿no? Entonces, en Historia de Iglesia. En Historia de Iglesia, sí. Entonces, un emperador Domiciano, creo que fue. Domiciano. ¿Verdad? Entonces, él le llamaba a la gente, ¿verdad? La gente de la superstición, porque tenían... Y él pensó, ¿verdad? Que quitando el libro se iba a caer el movimiento cristiano. El movimiento cristiano. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad? No importa, pero porque Cristo resucitó, aunque el libro como tal, ¿verdad? No existiera, o fuera quitado, tal vez no existiera, tal vez fuera quitado y no hubieran copias, o fuera ilegal, o lo hicieran, o lo excluyeran, qué sé yo, ¿no? La predicación queda siempre. Siempre queda. Porque la predicación no es el libro. Claro, porque, por ejemplo, tiene tanta razón. Por decir, cuando Cristo resucita todavía no estaban escritos los evangelios ni las epístolas. Entonces, ¿qué se transmitían? Se transmitía una tradición, una oralidad, ¿no? Solamente la predicación de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Porque la palabra es la que se encarna. No el libro, la palabra, el mensaje de Pedro después del Pentecostés. Sí. O sea, Pedro no dijo, bueno, claro, nosotros hacemos esto hoy, ¿verdad? Nos paramos en el púlpito, hermanos, abran por favor su Biblia. Sí. No, Pedro no dijo, abran su Biblia. No. Pedro dijo, ¿ustedes por qué creen que estos están borrachos? Estos no están borrachos, dijo, eso es para que se cumpla. Sí. Y comienza el Espíritu Santo. O sea, la predicación no es un libro, la predicación es un acto divino. Un acto divino. ¿Verdad? Por eso es que a veces yo me molesto cuando yo escucho gente, ¿verdad? Escucho gente que dice, Dios me está diciendo, digo, estás predicando en nombre de Dios. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué tú hablas eso? ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Porque el que predica de parte de Dios ya hay autoridad en la persona, sí. Y va a hablar de lo que Dios quiere que hable, lo que usted decía, ¿no? Exactamente. ¿Te mandé yo a decir eso o no te mandé a decir Exactamente. eso? Aquí es lo que entiendo yo. Quítame la idea, por favor, Wilfred. Yo entiendo que cuando Dios levanta a un ministro, ¿verdad? Uh-huh. Ese ministro ya es un mensaje ya. Amén. Es alguien que... O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea, ya es un mensaje ya. O sea, yo no concibo que Dios llame a una persona, y lo veo en la Escritura, ¿no? Hasta que alguien, lo que está mirando, hasta que alguien no me persuade lo contrario es lo que creo. Yo creo que Dios llama a una persona y le da el mensaje ya. Y le da un mensaje a esa persona. Eso es lo interesante que el Espíritu Santo hizo con la iglesia, ¿no? ¿Verdad? En el libro de los Hechos nosotros podemos atestiguar, podemos ver y podemos ver cómo la iglesia crece, ¿no? Y nosotros podemos ver, ¿verdad? Que la iglesia como institución ha levantado a los apóstoles, ¿verdad? Ha levantado a Pedro como un líder de la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero realmente Pedro lo que era un portavoz, nada más. Porque el Espíritu Santo viene y se hace presente en cada cristiano. En cada cristiano. Y cada cristiano donde va, la persecución, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, la persecución fue tan severa contra los cristianos que en vez de mermar, crecían. El movimiento cristiano aumentaba. ¿Verdad? Que se llegaron a pensar, ¿cómo es posible que maten a un cristiano y nazcan más? Sí. ¿Verdad? No, porque los emperadores llegaron a notarlo y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros matamos a los líderes de las iglesias y en vez de que los movimientos se caigan, ¿verdad? Los movimientos florecen. Porque no entendían la dinámica entre el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, dunamis, y la palabra. ¿Verdad? Entonces, cada cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios va a proclamar. Hace una proclamación, hace un testimonio. Y yo sé que nosotros muchas veces decimos, hermano, dice, usted no sabe qué decir, diga su testimonio, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? A veces ciertas cuestiones. Pero ellos y lo único que iban diciendo era, Cristo murió, resucitó y estamos esperando que regrese. Nada más. Era todo. Era todo. Y eso transformaba la vida de la persona que lo decía, la vida de la persona que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque generaba
generaba esa necesidad de querer conocer más de Dios. Conocer más de Dios. ¿Verdad? Por la resurrección de Cristo Jesús. Por la resurrección de Cristo Jesús. Hace poco me preguntaron, 1 Timoteo 3:16, ¿no? Toda palabra es útil, ¿no? Uh-huh. Para enseñar, para regoir. ¿De qué palabra está hablando ahí Pablo? ¿Qué palabra de la Escritura está hablando ahí Pablo? ¿Verdad? No, Pablo todavía no entendía que le estaba escribiendo Escritura. No, él no sabía. Él no sabía, porque él estaba escribiendo a Timoteo. Esa epístola iba a Timoteo. Él no creyó que sus escritos fueran a quedar como canon, como un canon para la iglesia. Pero nosotros, ¿cómo miramos la cosa? ¿No? Él estaba pensando en el Antiguo Testamento. En el Pentateuco, en los libros históricos, en los Salmos, los libros poéticos, en los profetas menores, profetas mayores. Él pensaba en esos libros. Y él en su mente pensó de que lo que estaba escribiendo iba a ser parte del canon, de que nosotros íbamos a beber de eso. Uh-huh. ¿No? Y ahí vemos, pues, ¿no? La palabra, ¿no? Esa dinámica entre el poder del Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Es una dinámica muy, muy especial que se nos va a hacer difícil de encontrarle una lógica porque las personas pueden hablar en nombre de Dios, pero sin necesidad de enfocarse en ellos mismos. Cuando alguien habla en nombre de Dios, habla en nombre de Dios. Sí. Y lo que dice tiene coherencia. Tiene coherencia. No es simplemente algo que porque yo diga ahora el Señor me está revelando esto a mí que nunca antes se lo había revelado a nadie. No, verán una nueva revelación, sino que Dios va a hablar algo que es coherente a las personas. ¿Sí? Tal cual. El punto de la Reforma Protestante, la coherencia. ¿Verdad? Que toda predicación, toda proclamación debe ser coherente a la Escritura, ¿no? Debe ser coherente a la Escritura. Y a la razón, a la Escritura y a la razón. Ajá, entonces de ahí cuando nosotros vemos eso trae liberación. Trae liberación. Y eso fue lo que la resurrección de Cristo trajo liberación a un movimiento que estaba creciendo, que la gente comenzó a morir por no negar a la resurrección de Cristo Jesús. Claro, porque la resurrección de Cristo es coherente, pues. ¿Verdad? Es incoherente no creer en la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Sí. Es algo interesante, ¿no? Sí. Entonces muy importante eso, ver la cuestión. Sí. Después, otra importancia de la resurrección de Cristo, entonces sería que en el versículo 15, ¿no? Nos dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, los apóstoles serían testigos falsos, pues. Uh-huh. ¿No? Porque el requisito esencial de ser un apóstol, no como la enfermedad de apostolitis, ¿no? De hoy día, era que hayan visto... Haber presenciado hechos. Ajá. Exacto. Haber visto al Maestro resucitado. Por eso Pablo dice, a mí se me apareció, dice, como un abortivo. Dice. Como un abortivo se me apareció. Mira, y ahí es un punto, mira, encorchando con tu reflexión, mira. A veces cuando nosotros leemos la carta Paulina, decían, he escuchado muchas personas que dicen, yo quiero tener un corazón como Pablo, una mente como Pablo, ¿no? Yo digo, hermano, usted no sabe lo que está pidiendo, lo que está pidiendo. Quédese con su mente y con su corazón. Sí. Porque Pablo no era una perita en dulce, no era un cake 3 leches, pues, no era una manzana bañada de caramelo. Pablo tenía toda una estructura teológica judía, legalista, era fariseo, y no solamente era fariseo de fariseos. O sea, para sacar ese tipo de ahí, era cosa seria. Y aparte de eso, tenía la autoridad del concilio para hacer y deshacer. Y luego, ¿verdad? Según estudios antropológicos, Pablo era una persona que no tenía, ¿cómo dice uno? Una presencia corporal, ¿verdad? No. Porque él dice, aunque mi presencia no sea fuerte, ¿verdad? Pero la poder de la palabra dice, ¿verdad? A Pablo cuando la gente lo miraba, la gente lo menospreciaba. A Pablo lo hacían de menos. Sí. Había gente que lo ignoraba. Sí. Él tuvo que escribir una carta para defender su apostolado. Sí. Pero eso ya fue después de que se encontró con el resucitado. Después de la conversión. Claro, pero entonces sí. Cuando alguien pide, ¿verdad? Ser como Pablo, Señor, hazme como Pablo.
Yo no creo que nadie aguantaría esa humillación que alguien puede recibir. Nada más, nosotros en el tiempo que nosotros vivimos, que alguien me ignore, eso duele, ¿verdad? Entonces, llegar Pablo, ¿verdad?, a un lugar, y hasta que el poder de Dios se manifestaba, la gente comenzaba, este es Pablo. Este es Pablo, sí. Pero, a ver si me permite, el Pablo antes de Hechos 9, ¿no? Ese Pablo que tenía toda su estructura mental. O sea, para sacar a ese hombre de ese círculo, de ese estado, ¿no? Pablo sí ha tenido que, tomando la impresión que dijiste, ¿no? Que él vio a Cristo como un abortivo, ¿no? El último apóstol como un abortivo, ¿no? Entonces él tuvo que tener, tocando el punto de los apóstoles que eran testigos, ¿verdad? Él tuvo que tener verdaderamente, pues, él tuvo que haber tenido verdaderamente un encuentro con el Cristo resucitado. Porque no creo que así nomás, por así, va a cambiar su forma de pensar, su forma de sentir. Hay una corriente que critica, ¿no?, ¿verdad?, la veracidad de la Biblia y utilizan a Pablo como un punto, ¿verdad?, por el lenguaje, ¿no?, ¿verdad?, en que se escribió, ¿no?, por el griego, las expresiones que se utilizan, ¿no? Pero realmente, ¿verdad?, eso es una crítica textual, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a Pablo y la transformación que hubo en Pablo. Pablo era un estratega militar, era un economista, era un abogado. Todo el vocabulario de Pablo es un vocabulario refinado y que sabe de los temas de los que está hablando. Cada ejemplo que Pablo habla es porque él conoce bien cómo se maneja esa situación, ya sea política, ya sea económica, ya sea judicial, ya sea moral. O sea, Pablo no era, ¿verdad? Nosotros vemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, pero no solamente Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? El conocimiento, el bagaje cultural. Pablo, el día de hoy nosotros podríamos decir que Pablo era uno de los mejores intelectualmente preparados. Sí, tal cual. Y para que Pablo después dijera, esto que yo, ¿verdad?, antes yo lo estimaba, porque eso es lo que le daba a Pablo su valor. Dice, ahora lo tengo como algo que no vale, como basura. Por el conocimiento de la resurrección de Cristo. De la resurrección de Cristo Jesús. Wow. Yo me quedo asustado cuando veo a Pablo y digo yo, si la resurrección causó en Pablo ese cambio de 180 grados que iba para allá, y la resurrección lo hizo regresar para el otro lado, donde no tenía nada que ganar, aparentemente, en este mundo, ¿no? ¿Verdad? Digo yo, ¿cómo nosotros, que no hemos llegado ni a esa altura intelectual de Pablo, no tenemos un nombre como el de Pablo, ¿verdad? Nosotros no vamos a dar un giro ahora que la transformación, que la resurrección de Cristo da a nuestras vidas, regresar al siguiente lado. Que tengamos ese pensar, ¿no? Todo lo demás con tal de ganar la resurrección. Con tal de ganar la transformación, ¿no? El poder de la resurrección, ¿no? Gloria a Dios, qué buenísimo. Y un último punto, por favor, si Cristo no hubiera resucitado, los creyentes estuviéramos aún en pecado, pues. Seguiríamos pecando, ¿no? Mira, el versículo 17, ¿eh? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera eficacia salvadora, pues, Wilfred. No hubiera habido. Nosotros nomás, como se estila predicar, hoy es el mejor día de tu vida, ¿no? ¿Verdad? Que solamente tuviéramos una buena vida, no una transformación de vida. No, solamente tuviéramos una buena vida, ¿no? No una transformación de vida como hace el Señor, ¿no? Si es que hubiera habido una buena vida. Porque el pecado trae caos, ¿no? Tal cual. Trae caos el pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros vemos la resurrección de Cristo Jesús. Y estaba viendo yo, ¿no? Estaba viendo en el libro de Lucas, ¿no? Cuando pasa la resurrección, en el capítulo 24, ¿no? La gente tenía temor de hablar de la resurrección cuando Cristo Jesús. ¿Verdad? Tuvieron temor hasta cierto punto, ¿no? Pero después, cuando se acordaron de lo que Cristo Jesús había dicho, la gente comenzó a tomar valor y fuerza. Y fue que pudieron esperar cuando fueron a Cristo Jesús.
Y una de las cosas que la resurrección trae para nuestra vida, para nosotros que vivimos en el tiempo de hoy, ¿no? Los que no vimos a Cristo resucitado, ¿verdad? Físicamente de esa manera, ¿no? ¿Verdad? Dice que trae para nosotros una bendición especial, trae una bienaventuranza, ¿verdad? Le dice Jesús a Tomás, le dice, Tomás, sé creyente, no dudes, ¿verdad? Porque bienaventurados van a ser aquellos que van a creer sin haber visto. Sin haber visto. O sea, y para nosotros la resurrección el día de hoy es más que una bienaventuranza, ¿verdad? Porque estamos creyendo en aquel que se ha levantado sin haberle visto. Sin haberle visto. Sí, ¿verdad? Tiene lógica, sí. Gloria a Dios. Bienaventurados somos porque creemos. Bienaventurados somos porque creemos. Creemos sin haber visto. Sin haber visto. Gloria a Dios. Yo creo que con eso acabamos, ¿no? Amén. Bienaventurados somos porque creemos sin haber visto. Gloria a Dios. Buenísimo, buenísimo. ¿Verdad? Buenísimo. Entonces la tumba está vacía. Cristo resucitó de los muertos. Vive. Cristo vive. Cristo vive. ¿No? Y lo veremos cara a cara tal cual. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Solamente estamos esperando la manifestación nada más de la manifestación de esa profecía. Porque ya está hecha, ya es un amén. Esperamos el cambio de escenario. Nada más. Un cambio de escenario. El cambio de escenario. Jesús dijo, y el que cree en mí, dice, ya tiene vida eterna. Sí. Claro. Porque ha creído, dice. Ha creído, sí. Todas las profecías ya se cumplieron en Cristo. Pues. En Cristo Jesús. Nosotros solamente en nuestro cronos, en nuestro tiempo, estamos esperando que esas profecías nomás se manifiesten, que ya están cumplidas. Que ya están cumplidas. Ya está, ya. ¿No? Qué hermosa la palabra. Amén. Qué hermosa la palabra. Qué bonito es disfrutar del diálogo inteligente, de la palabra reflexiva, ¿no? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, espero que se hayan disfrutado, ¿no? de este podcast, de lo que es. Hoy día hemos hablado de la resurrección, la importancia de la resurrección y el significado de la resurrección. Y espero que haya sido para su edificación y de su agrado, ¿verdad? Entonces, próximo podcast vamos a tener a un licenciado en teología pastoral. Vamos a estar hablando sobre la disciplina espiritual del estudio de la Biblia. No se lo pierda, va a ser de mucho provecho para ustedes. Compartan este video, hagan eco y denle su poderoso like, ¿no? Muchas gracias, hermano y servidor de Edgar Peña. Wilfred Linares, Dios les bendiga, hasta la próxima.